Roberto Buitrago Ángel. Hoy les vengo a explicar sobre el efecto invernadero y los tipos de contaminación que se presentan en un ecosistema. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce por lo tanto un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura. Esto se llama efecto invernadero por su similitud a uno verdadero, porque en realidad la acción física por la que se produce es totalmente distinta a la que sucede en el invernadero de plantas. Por tal motivo realicé dos maquetas, una representando un invernadero de plantas con sistema de goteo con botellas plásticas y la otra haciendo similitud a un efecto invernadero de una ciudad con sus tipos de contaminación. Esto se llama efecto invernadero por su similitud, porque en realidad la acción física por la que produce es totalmente distinta a la que sucede en el invernadero de plantas. Es importante tener en cuenta que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra. El problema radica en la contaminación, ya que en situación de equilibrio la cantidad de energía que llega al planeta por la radiación solar se compensa con la cantidad de energía radiada al espacio. Por lo tanto, la temperatura terrestre se mantiene constante. Encontramos importantes cambios como el deshielo de las casquetas polares, un hecho que lo trae consigo un notable aumento del nivel del mar, que podría llevar a inundar ciudades y poblaciones. Segundo, un aumento de los desiertos gracias a esas altas temperaturas y a las escasez de lluvias. Tercero, cambios meteorológicos que afectarían notablemente al sector de la agricultura y a sus cosechas. Cuarto, modificación en las distintas estaciones del año también trae consigo cambios en lo que son los procesos de migraciones de aves e incluso en la producción de las mismas. El efecto invernadero es una de las causas del calentamiento global. La teoría que se sostiene que la temperatura terrestre ha aumentado en los últimos tiempos y que de no cambiar la conducta humana seguirá aumentando. ¿Por qué se produce el efecto invernadero? Primero, absorción de la radiación emitida por el Sol en las capas atmosféricas. Segundo, reflexión de la radiación solar absorbida aproximadamente en un 30%. Tercero, captación de la radiación solar reflejada por los gases invernaderos. Expulsión de la radiación solar al espacio. Podríamos decir que el efecto invernadero lo que hace es provocar que la energía llega a la Tierra, sea devuelta más lentamente, por lo que es mantenida más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura. Gases con efecto invernadero: dióxido de carbono, CO2, clorofluorocarbonos, CFCs, metano, CH4, óxido nitroso, N2O. El CO2 no es el gas más peligroso en toxicidad y permanencia en la atmósfera, pero sí lo es si se tiene en cuenta su concentración 1000 veces superior a la de cualquier otro producto de origen industrial. Las emisiones de gas carbónico, CO2, representan el 60% del efecto invernadero derivado de la actividad humana. El origen del CO2 se genera al oxidarse el carbón o cualquier compuesto que lo forme, y nada mejor para ello que la combustión, empezando por hidrocarburos de automóviles y calefacciones industriales, la antracita y la hulla de las centrales térmicas, la turba de las chimeneas, los incendios forestales y en menor proporción el gas. El metano genera en actividades agropecuarias, es responsable del 16% del efecto invernadero.
El origen del metano surge fundamentalmente de la descomposición de la materia orgánica en ambientes pobres en oxígeno, y sus principales productores son el ciclo digestivo del ganado. Ciertos cultivos son, por ejemplo, los arrozales, los vertederos y en menor proporción los incendios forestales, la actividad de las termitas y otros insectos. El óxido nitroso. Los óxidos nitrosos N2O representan el 6% del efecto invernadero. Origen del N2O. Proviene principalmente de las chimeneas de las centrales energéticas que utilizan carbón, de los tubos de escape de los automóviles y de la acción de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan en la agricultura. El óxido nitroso también se libera por la degradación de fertilizantes nitrogenados y estiércol del ganado, aunque su concentración en la atmósfera es escasa. Una molécula de N2O tiene un poder de calentamiento global 230 veces superior a la del CO2, con un tiempo de permanencia en la atmósfera de 150 años. Los clorofluorocarbonos. La producción de clorofluorocarbonos contribuye con aproximadamente el 14% del efecto invernadero. Son gases no naturales, origen puramente industrial, con poder tóxico. Son sustancias químicas sintéticas formadas por cloro, flúor y carbono. Los CFC también destruyen la capa de ozono en la atmósfera y hacen que una mayor proporción de rayos ultravioletas lleguen a la superficie de la Tierra. Las moléculas de CFC son fraccionadas por rayos ultravioletas produciendo cloro. Estas a la vez reducen el ozono a oxígeno al sacarle uno de sus átomos. El cloro no sufre un cambio permanente, por lo cual cada molécula puede repetir el proceso destruyendo miles de moléculas de ozono. Una mayor incidencia de rayos ultravioleta tendría importantes efectos tanto en la agricultura como en la salud humana. Escucha un nuevo closer, dear, and I won't ever your ear.